dentro del plan de retiro se incluía formalizarlo a través de una conciliación. Estos que ahora son pensionados han venido recibiendo bien la pensión, pero encuentran que solamente les pagan dos, llaman ellos, primas de 30 días cada una, 30 días de salario, y ellos consideran tener derecho a dos primas, pero de 45 días cada una, porque en la Convención Colectiva de Trabajo está establecido que hay dos primas, una en junio, otra en diciembre, de 45 días de salario. Entonces ellos dicen muy sintéticamente planteado que les han dejado de pagar 30 días, o sea 15 de cada una de esas que ellos llaman primas, y por tanto cada año les quedan adeudando 30 días de algo equivalente al salario. Entonces creen tener derecho a reclamar esos 30 días, 15 adicionales, porque, dicen ellos, eso está pactado así en la convención, aunque aceptan que en la conciliación no se dijo que les pagarían la prima en esos términos, sino simplemente que les reconocerían la pensión de jubilación en forma anticipada, pero dentro del marco de los pagos que son pertinentes para una pensión de jubilación, que en ese momento eran 14 mesadas. Hoy en día solo son 14 para quienes devenguen pensión de 3 salarios mínimos para abajo. Para los demás es de 13 mesadas. Aunque la consulta pues la formula de una manera más o menos extensa, en rigor queda limitada a lo que les he narrado. Entonces consideré en su momento pertinente hacer algunas precisiones básicas, en mi opinión, para poder llegar fluidamente a la conclusión. La primera y tal vez la más importante es que en rigor la Convención Colectiva de Trabajo, alguien en desacuerdo, la Convención Colectiva de Trabajo no es aplicable a los pensionados. Sobre esto entiendo hay distintos criterios, pero tomemos la posición ortodoxa. El objeto o finalidad de la convención colectiva es establecer las condiciones que han de regir los contratos de trabajo
durante la vigencia de la convención. Luego es aplicable a quienes tienen contrato de trabajo porque se les va a modificar, usualmente mejorándolas, no siempre, sus condiciones de trabajo. Luego deben tener contrato, luego deben ser trabajadores. Los pensionados en principio no son trabajadores. Digo en principio porque puede darse la circunstancia de un pensionado a quien su empleador le mantiene el contrato de trabajo, obviamente hablando del sector privado. No es usual, pero es posible. Además, no es usual porque la condición de pensionado en rigor es opuesta a la condición de trabajador. Al pensionado se le reconoce su condición de tal bajo el supuesto de haber perdido la capacidad para trabajar por viejo o por inválido. Luego, normalmente el pensionado no debe ser trabajador y en esas condiciones no debería quedar cubierto por una convención. Es cierto, sobre todo en el sector público, que muchos empleadores, extintos empleadores que cayeron en extinción precisamente, entre otras, por esta razón, aceptaron en sus convenciones darle pagos, auxilios a los trabajadores que ya estuvieran pensionados. Entonces, aunque eso no va con la lógica de la norma que señala el ámbito de aplicación de la convención, de todos modos existe, y dicho coloquialmente, si un empleador quiere regalar plata más allá de lo que debiera legalmente, bueno, pues no está muy razonablemente entendido, pero puede hacer. Pero repito, esos son casos extraordinarios y ocurrieron en muchas entidades que posteriormente cayeron en estado de insolvencia, entre otras razones por esa, porque es un costo sin retorno y obviamente grava excesivamente cualquier producto. El segundo punto, porque lo mencionan, o sea, el primero es decirle, usted es pensionado, no puede invocar lo que está como beneficio en la convención, porque la convención no se aplica a quienes no son trabajadores. El segundo punto no es crucial, pero lo toca tangencialmente y tiene mucho que ver con una posición que las dos Cortes Constitucional y Suprema han adquirido y cimentado, y es sobre la diferencia entre la transacción
y la conciliación. En el Código Sustantivo, y me permito decirlo porque creo que acá los laboralistas somos minoría, entonces para decir, en el artículo 15 se señala: la transacción es válida en asuntos del trabajo en tanto no vulnere un derecho cierto e indiscutible del trabajador. Que además de decir derecho cierto, pues es pleonasmo, porque si no es cierto, pues no es derecho. Pero así lo dice la norma. Y las dos cortes han dicho que ese postulado, según el cual es inválida la transacción cuando vulnera derechos del trabajador, lo ha extendido una y otra corte repetidamente a la conciliación, para decir que igualmente es inválida cuando se vulnera un derecho de estos. Y por esa vía admiten judicialmente, y ahora explico por qué enfatizo en judicialmente, judicialmente admiten que se declare inválida una conciliación. Enfaticé porque creo, sí, que puede declararse inválida una conciliación que vulnera un derecho de un trabajador, pero no por la vía judicial, porque por la vía judicial se puede demandar la invalidez de una transacción porque es un contrato en que han intervenido trabajador y empleador solos, sin nadie que los controle, y por tanto hay un control posterior que es el del juez, ante el cual se ventila la discusión sobre si es válida o no esa transacción. Pero en la conciliación interviene o un juez laboral o un juez o un inspector del trabajo, y la función de uno o de otro perdón, es revisar precisamente si se vulnera un derecho. Luego, solamente la puede aprobar el inspector o el juez previa declaratoria de no existir vulneración alguna de un derecho. Luego ya hay un pronunciamiento si en la transacción es posterior, en la conciliación es previa. En la transacción solo como contrato, solo han estado las partes. Aquí hay un garante designado por el Estado, juez o inspector, para que asegure antes que no se ha vulnerado ningún derecho. Luego, cuando el empleador y trabajador firman, lo hacen porque hay un aval del Estado que dice esto está bien. Si resulta que no está bien, la culpa no es del empleador ni del trabajador, es del Estado,
que tuvo un funcionario que es el que se equivocó. Luego, la responsabilidad no es de las partes, es de quien dijo firme porque esto está bien. Luego, no sería por la vía ordinaria, sino por la administrativa. El tercer punto es relacionado con la consulta llama primas, porque las asocia con la prima de servicios que se paga en junio y en diciembre. Entonces se le aclara que en rigor los pensionados no tienen acceso a una prima, tienen derecho a acceso a unas que se llaman mesadas adicionales, una o dos, pero son distintas porque la una tiene nexo con el trabajo y las otras no. Las primas tienen vinculación con el servicio, mientras que las mesadas adicionales tienen nexo pues con las exigencias extraordinarias de orden económico que tiene un pensionado, especialmente en la tenebrosa época de diciembre, desde el punto de vista de costo, ¿no? Nada más. Entonces se le aclara la prima de servicios, además de que es de servicios y está muy ligada a la ejecución del trabajo hasta el punto de ser proporcional al tiempo en que efectivamente haya laborado. Además, es un rubro que viene a suplir lo que antes era la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Luego es un rubro también diseñado para trabajadores. Esos son los tres puntos que recuerdo se le clarificaron a quienes consultan, para concluir que no hay nada irregular en que no les hayan pagado las primas en los términos de la convención. Es el concepto, señor presidente. Pero no nos parece nada aburrido la expresión verbal de su concepto. Quiero preguntarle a la academia si tienen alguna inquietud, si alguna persona tiene algo que formular. No sé, los laboralistas que están acá. Me parece perfecta la exposición, muy bien hecha. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos. Séptimo, intervención del académico Álvaro Orlando Pérez Pinzón sobre la consulta particular enviada por el Tribunal de Ética Médica. Presidente, igualmente señores vicepresidentes, tesorero, secretario, respetados señores académicos. Esta es una consulta que hace el Tribunal de Ética Médica
seccional Caldas. Es una consulta que se ve sincera, es decir, no hay motivos, digamos, malucos, torcidos. No se trata de buscar una opinión de un organismo tan importante como la academia para fines individualísticos. ¿A qué se debe la consulta? Pues se debe fundamentalmente, doctores, a los inconvenientes que tiene la justicia disciplinaria médica por la vigencia de un nuevo código de procedimiento penal, ese que llaman sistema acusatorio, que realmente no es acusatorio, pero sí tiene unas cosas que complican la situación de algunas entidades o instituciones éticas. Por ejemplo, el Tribunal de Ética Médica pregunta, Tribunal Seccional de Caldas, el auto inhibitorio o auto de archivo que ellos dictan cuando de entrada ven que no hay lugar a ninguna falta de la ética, ¿se debe notificar o no se debe notificar? Segunda inquietud. Más adelante se adelanta la investigación, valga la redundancia, y se precluye la misma. ¿Ese auto se debe notificar o no se debe notificar? Y si se notifica, ¿qué sucede cuando la segunda instancia obviamente es el Tribunal Nacional de Ética Médica y queda comprometido si revoca la decisión de primera instancia? La tercera inquietud ya tiene que ver con otro tema. El artículo 75 de la Ley 23 del 1981 del Estatuto de Ética Médica establece que, recibida la denuncia, el presidente del tribunal designará uno de los primeros magistrados para que adelante la investigación y les pase un informe de conclusiones. Considera el Tribunal de Caldas que puede ser posible que eso sea inconstitucional por cuanto se viola el debido proceso. ¿Cómo así? Pregunta el Tribunal de Caldas, que el presidente él mismo va designando a un magistrado para que adelante la investigación sin lugar a un reparto, sin lugar a un debate, etcétera, etcétera. Pero el mismo tribunal reconoce que la Corte Constitucional ya se pronunció y dijo que no había ningún inconveniente con el artículo 75 de la Ley 23 del 81. Sin embargo, ahora tienen otro debate, y es qué ocurre con el Código General del Proceso. Porque según el Estatuto de Ética Médica, repito, doctores, recibida la queja o la denuncia o adquirido el conocimiento, pues el presidente designa un magistrado para que investigue. Mientras que el Código General del Proceso impone como uno de los deberes del juez presidir la diligencia de reparto, lo cual significa que el presidente no puede entonces entrar a designar un magistrado, sino que debe simplemente dirigir, coordinar, vigilar el reparto, que sea correcto. Entonces que hay contradicción y que de pronto allí muestran muchas dudas, por supuesto. Ese artículo del Estatuto de Ética Médica está derogado. Permítanme sentar algunos presupuestos para ver si nos queda esto un poquito más claro. En primer lugar, doctores, el Tribunal Nacional de Ética Médica, que acaban de enviar otros 2 tomotes, una jurisprudencia bien interesante, por vía de jurisprudencia, como es apenas obvio, estableció que el procedimiento desde 1981 disciplinario está formado por 3 partes. Una primera parte que llaman diligencias preliminares, otra que llaman investigación y otra que llaman juzgamiento.
Y eso les funcionaba muy bien con el otro Código de Procedimiento Penal, no digo el derogado porque todavía rigen muchos temas, que tenía una tripartición similar. Pero resulta que la nueva ley, la ley 906, ya no tiene tan claramente delimitado eso. Sobre todo porque cuando se dicta, y es la primera respuesta o la primera inquietud, un auto inhibitorio o un auto de archivo, la ley 906, a la cual permite el Estatuto de Ética Médica o remitiría, ese auto es inapelable. Lo único que se puede hacer es, por parte de la víctima, pedir que se reconsidere, que se reabra la investigación preliminar y llevar eso ante un juez de control de garantías. Pero claro, dada su antigüedad, pues la justicia disciplinaria médica pues no tiene jueces de control de garantías. Entonces dicen ellos, bueno, ¿con qué nos estamos encontrando aquí? ¿Qué podemos hacer? Y la verdad hay mucha inquietud y hay muchas decisiones encontradas dentro de ellos mismos. A veces incluido el Tribunal Nacional, que repito tiene una doctrina bien interesante, dice no, ese auto es inapelable, porque de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal no se puede tocar. En otras oportunidades ha dicho sí, eso tiene que tener apelación, porque aquí hemos encontrado unas decisiones de primera instancia que son horrorosas y no podemos seguir permitiendo eso. Entonces, en razón del debido proceso, en razón de normas constitucionales relacionadas con la protección de la víctima, etcétera, etcétera, tramitemos la apelación. Pero realmente no tienen bien claro si eso tiene apelación o no tiene apelación. ¿Qué se propone aquí como respuesta ante esa inquietud? Es cierto, el Estatuto de Ética Médica remite al Código de Procedimiento Penal, pero es que no hay correspondencia, no hay acomodación estructural entre el Código de Procedimiento Penal, la ley esta que llaman acusatoria, y el Estatuto de Ética Médica, porque el Estatuto, la ética médica no tiene de dónde sacar jueces de control de garantías. ¿Se podría llegar máximo a qué? Pues a que la víctima le dijera al Tribunal de Ética Médica, mire, yo quiero que reconsidere, yo creo que ahí se han cometido errores en su primera decisión, pero ante quién se tramita como juez de control. No hay ninguna posibilidad. Entonces, claro, la remisión es atendible en cuanto sea posible, y el Tribunal Nacional tiene un par de decisiones bien interesantes sobre cómo debe ser entendido ese tema. Concluyen en algunas de sus decisiones entonces que no se puede aplicar el artículo 79 de la ley 906, el Estatuto Procesal Penal, por imposibilidad. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Se siguen preguntando en esos tribunales eleccionales y el Tribunal Nacional. No sé, a mí me pareció muy importante un par de decisiones del Tribunal Nacional donde dice, mire, nosotros no nos podemos quedar quietos ante eso. Miremos a ver si eso sí es apelable o no es apelable, pero de acuerdo con el terreno de lo posible, donde nos podamos mover. Y eso dice, ciertamente la ley nos ordena remitirnos al Estatuto Procesal Penal, pero cuando se pueda. Aquí no se puede. Entonces hay que buscar soluciones. Buscan un par de soluciones que me parecen bien interesantes. La primera dice, acudamos al Código Disciplinario Único. Y el Código Disciplinario Único ciertamente dice que el auto de archivo tiene recursos ordinarios. Lo dice con 4 disposiciones. Y además dicen, encontramos aquí algo parecido a lo nuestro, que es el Estatuto de Ética de la Profesión de Enfermero o enfermera. Y realmente existe ese estatuto. Y ese estatuto expresamente dice que cuando se ordena el archivo de unas diligencias iniciales,
proceden los recursos de reposición en la apelación. El concepto que dio, se dio a nombre de la academia, va en esa dirección, que es atinada la decisión del Tribunal de Ética Médica para resolver ese problema, porque además jurídicamente tiene bastante soporte. Pues el código, ellos hablan de unidades de materia o de similitudes estatutarias. Me parece que eso es atinado. Bien, la segunda inquietud, doctores, tiene que ver con el auto de preclusión. Allí no hay ningún inconveniente. Tanto el Estatuto de Ética Médica como la Ley 906 del Código de Procedimiento Penal prevé los recursos ordinarios cuando hay una preclusión. El título no va a ningún inconveniente. Pero a renglón seguido, dice el Tribunal de Caldas, la inquietud va más allá. ¿Qué sucede si el Tribunal de Ética Médica, por ejemplo, conoce en segunda instancia una decisión de preclusión y la revoca? En cuyo caso, como es apenas obvio, pues se reinicia la actuación y después les puede regresar el asunto a ellos. La respuesta también la prevé el Estatuto de Ética Médica, concretamente el decreto 3380 del 91, la institución de los conjueces. Aquí no habría ninguna imposibilidad jurídica. Además es una lista enorme, ¿no? Porque allí se conforman los tribunales con base en unas listas enviadas y entonces los que quedan pendientes van asumiendo el rol de conjueces. No habría entonces ninguna dificultad. Pero si el Tribunal de Ética Médica, por ejemplo, confirma la absolución, la preclusión, pues menos hay inconveniente porque se acaba el asunto, ¿no? Pues no le volvería de ninguna forma. El otro tema tiene que ver con lo que les decía, si el artículo del Estatuto de Ética Médica, doctores, que le ordena al presidente tan pronto se reciba la queja, designar un magistrado para que adelante las averiguaciones, ¿está derogado o no está derogado por el Código General del Proceso? La verdad aquí se propone no está derogado. Bueno, primero les adelantaba la Corte Constitucional que se pronunció diciendo que no tenía problemas de inexequibilidad esa disposición del Estatuto de Ética Médica. Pero además no hay contraposición entre lo que dice la ley 23 del 81 y el Código General del Proceso. Lo que sí se recomienda es, o bueno, se hace ver como algo que seguramente lo están haciendo, y es que el presidente no puede llegar a decir, mire, yo designo a fulano de tal. Lo normal es que se reúna con los otros, entre todos digamos, bueno, vaya usted, porque eso debe haber un acta, debe haber un orden secuencial, etcétera, etcétera, que además yo lo he tomado para hacer este concepto de una decisión bien valiosa del propio Tribunal Nacional de Ética Médica que dice cómo se deben hacer los repartos, para concluir que allí no hay ningún inconveniente. En síntesis, entonces, el auto inhibitorio en materia de ética médica sí es apelable. El auto de preclusión también es apelable. La ley 23 del 81 en cuanto al reparto no contraría la Constitución y finalmente el Código General del Proceso no ha derogado esa disposición del Estatuto de Ética Médica. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pregunto entonces a los académicos también si tienen alguna objeción sobre el tema. Creo que ha sido muy clara la exposición que ha hecho el doctor Orlando Pérez, pero si hay alguna duda, sí, doctor Hernán Fabio. En cuanto a que todo auto que niega adelantar una investigación o un proceso por cualquier motivo debe tener recurso de apelación, y citar el artículo del Código General del Proceso que señala que el auto que rechaza la demanda, que en cierta forma es equivalente a ese que usted mencionó, doctor Álvaro, es apelable expresamente. Entonces, ese es un argumento adicional. Y el otro, con relación a los repartos, en algunos tribunales, digamos, especializados como los de las comisiones disciplinarias de las diversas entidades deportivas, por ejemplo en la
Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Golf, el presidente de la comisión designaba dentro de los miembros alguno, también de una forma un poquito aparentemente caprichosa, como se podría deducir de lo que se menciona allí. ¿Cómo se solucionó el problema? Y varias federaciones lo han hecho igual, en el sentido de que, sin necesidad de entrar en las honduras de un reparto, simplemente los va asignando de acuerdo con el orden de llegada a los diversos miembros hasta completar el ciclo. Eso no puede haber inconvenientes porque eso se autorregula, digámoslo así, con toda la decencia del caso. En la misma línea del profesor Hernán Fabio, solamente dos pequeños comentarios. El tema de los procesos disciplinarios y su remisión a los procesos penales. Desde luego hay una línea muy tenue que a veces se borra. Yo recuerdo hace un tiempo que tuve oportunidad de ser Ministerio Público y simplemente decíamos que los procesos disciplinarios eran simplemente unas reglas de administración de personal y que muchas veces se trataba de darle la misma entidad de los procesos penales y desde luego así se tratara de la misma conducta, pero tienen unos principios y tienen unas razones de ser perfectamente diferentes. Por esa razón entonces compartimos de que la revisión tiene que hacerse en la medida de lo posible y es mucho más atendible de la materia a la cual se refiere tanto el Código de Ética Médica como el Código Disciplinario Único, a falta pues de una disposición especial. En eso pues estamos perfectamente de acuerdo. Y lo otro, creí entenderle al doctor Álvaro que en el caso de la preclusión, si es apelable la decisión que llega a conocimiento del Tribunal Nacional de Ética Médica, que si es revocado, pues simplemente lo que hay que hacer es adelantar la investigación, pero nosotros creemos desde este punto de vista que no por eso queda impedido para conocer después de la decisión que se adopte. Pues una es la preclusión y eventualmente otro ya es el juzgamiento, entiendo yo, tal vez esté equivocado, no sé. Y lo otro es que si se habla simplemente de la procedencia de los recursos, necesariamente, como usted lo anotó en el texto de la consulta, se hablaba de que si se debía notificar, pues obviamente, si hablamos de recursos, necesariamente tiene que partir la oportunidad a partir de la notificación del conocimiento que se le haga a la persona afectada o a las personas que intervienen de la decisión correspondiente. Simplemente es ese punto. Y felicitaciones porque realmente he aprendido un poco de cosas que no tenía ni idea. Porque hace referencia al doctor Cangreo, que tiene que ver con que no quede impedido el tribunal. Aquí supongamos el tribunal de Caldas toma una decisión de preclusión, entonces impugna, por ejemplo, la víctima. Entonces llega a conocimiento al Tribunal Nacional de Ética Médica. Como hay revisión al Código de Procedimiento Penal y allí sí hay norma expresa, es una causal de impedimento de recusación el haber intervenido en el proceso, sobre todo porque allí se dividen las actuaciones de investigación y de juicio. Aquí el Tribunal de Ética Médica, en segunda instancia, el Tribunal Nacional, habría intervenido dentro del proceso. Y más grave, si lo miramos con cara acusatoria, pues intervino durante la investigación, luego no puede intervenir dentro del juicio. Por lo que hay norma expresa a la cual remite el Código de Ética Médica. Sí, por esa razón. Por eso usted bueno. Ahora, quiero decir, yo presenté aquí esto de manera desilvanada, pero está el escrito a disposición de todos los académicos donde sí está bien organizado. Claro, perfecto. Okay, yo creo que la claridad es suficiente y ya con las demás declaraciones y opiniones y encuestas, yo creo que la academia recoge el trabajo del doctor Álvaro Orlando Pérez. Quiero que nos manifestemos con el signo de rigor. ¿Lo aprueba la academia? Proposiciones y proyectos de los señores académicos. Señor presidente, la Secretaría da lectura a la siguiente comunicación. Bogotá, noviembre 7 de 2017. Señor doctor Cesario Rocha Ochoa, presidente, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Ciudad. Señor presidente, respetuosamente le solicito someter a la aprobación de la Asamblea de la Academia la siguiente proposición.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia se une al Instituto Colombiano de Derecho Procesal en el homenaje que se le tributa a su presidente, el doctor Jairo Parra Quijano, miembro del número de nuestra institución, por los 50 años de docencia excepcional como profesor de Derecho Procesal y Probatorio en las más reputadas facultades de Derecho de las universidades colombianas, como la Universidad Libre, de donde es egresado, la Universidad Nacional de Colombia, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Universidad Externado, donde aún sigue atendiendo tanto las clases en pregrado como en posgrado. Además, por su extensa obra jurídica con la que ha contribuido a perfeccionar nuestros conocimientos, tanto en materia procesal como probatoria. Finalmente, por su idea genial de establecer la competencia internacional de semilleros de todos los países participantes de Iberoamérica, la cual ha llegado a su 18 encuentro y se muestra como el centro de profesionalización de los jóvenes que aman el derecho. Por todo lo que el profesor Parra significa para nuestra comunidad académica, presento esta proposición a nuestra academia, plena de historia y de realizaciones. Con todo respeto, Juan Bautista Parada Caicedo, miembro de mí. Sí, está en discusión esta proposición que yo no sé si tenga objeciones, me parece que no debería tenerlas. La trayectoria del doctor Jairo Parra es admirable y la labor que ha desarrollado frente al Código Federal del Proceso y a todo lo que le corresponde al derecho procesal es admirable. Sin embargo, quiero someterla a la consideración. ¿Hay alguna objeción de no verla la prueba de la academia? Ruego por favor al señor secretario de enviar la comunicación en nota de destino al doctor Jairo Parra y a los directivos del Colegio de Derecho Procesal. Está agotado el orden del día, presidente. Muy bien. Una pequeña proposición, si se quiere, y es que revisando las existencias que tenemos de las publicaciones de la academia, pues nos hemos encontrado que tenemos una cantidad de ejemplares que creemos nosotros deben ser donados a las universidades o algo así, porque realmente no han tenido ninguna clase de movimiento y mucho menos económico que represente algo de la comercialización de dichos libros. De otra parte, sí, para que se piense por parte de la presidencia a futuro, volver a publicar ciertas obras que son de una gran importancia en las diversas materias, que han sido producto de quienes han sido miembros y presidentes de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Cito en este momento dos de memoria, tal vez las obras de Derecho Romano y Derecho Civil de Juan Crisóstomo Trujillo Arroyo. Hablo también de la tesis de grado del profesor Ernesto Cediel Ángel en materia de la ineficacia de los actos jurídicos, que tuve oportunidad de estudiar, de leer hace un tiempo, luego producto de los miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y que han quedado, digamos así, en el olvido, pero que siguen siendo obras supremamente importantes en la formación de los juristas y no únicamente a través del Google o del no sé qué, ¿cómo es que llama el otro? Eso, Wikipedia. Eso, sin nada de eso. Pero digamos a futuro poder pensar que la comisión de las publicaciones que tenemos de la página y de la revista, también poder hacer un examen de ese tipo de obras para que por lo menos esos escasos dineros que tiene la academia para esa finalidad sean mejor invertidos. Así, para no hablar más. Señor presidente, digamos eso. Muchas gracias. Invitar al doctor Ordóñez. ¿Por qué? Sí. Muchas gracias, doctor. Así será. Y además hay una gran cantidad de ejemplares de las revistas de la academia que están allí durmiendo el sueño de los justos. Yo quisiera que los académicos indagaran si tienen algún interés en adquirir procesos que podríamos nosotros fijar una suma muy bajita de 10.000 pesos por ejemplar, para decir algo. O si la comisión de la mesa o si los académicos lo consideran, regalarlos, porque realmente
tenemos de golpe 30 o 40 ejemplares de una revista y están ocupando un lugar en la estantería y así pasan los años, y me parece que eso no debe ser así. Ya los números de las últimas revistas sí se están divulgando y hay menos ejemplares, porque inclusive hemos reducido el número de ejemplares de cada edición. Señor presidente, Sí, señor. sobre ese tema yo quisiera dar una inquietud en el disco duro de cada uno de los académicos. No tengo francamente una propuesta concreta, pero me parece que podemos mirar la idea de revisar por lo menos la periodicidad de la publicación de la revista, y más ahora que hay un boletín institucional que se publica tal vez mensualmente en la página web. Se podría pensar en una revista semestral con un anuario a todo rigor, con pares internos y externos, con doctorado, qué sé yo, y incluso debidamente indexar. Eso es más fácil hacerlo con un anuario, una revista semestral, que con una revista de la periodicidad que tenemos, y máximo, repito, cuando hay un boletín que recoge toda esa dinámica que aquí se produce, que se graba, que se filma y que al otro día está en la página web. Sí, sí, Pensemos en revisar esa es una muy importante sugerencia que ya la hemos contemplado, que ya hemos analizado en el pasado. La revista hay 3 revistas anuales. La próxima se va a divulgar antes de que termine el presente mes de noviembre. Ya está prácticamente toda lista para imprenta, está simplemente en corrección, y yo creo que la comisión de la mesa irá a analizar en el mercado futuro o ya a comienzo del año entrante sobre las ideas que se tienen que verificar al respecto. Lo que sí debe quedar muy claro es que es sumamente importante la divulgación que se está haciendo en la página web, y hay que también encomiar la dedicación que ha asumido frente a ella el doctor Jaime Cerrón, tanto de las publicaciones normales y como el del boletín, que realmente registra hechos muy importantes, y el editorial, que siempre también está incluido, que me parece que es de las mejores, y el número de visitas que se tiene en la página web cada vez va en aumento. Entonces también es un reconocimiento que hay necesidad de hacerle al doctor Jaime Cerrón en ese sentido. Sí, doctora Liliana. Señor presidente, me uno a las mismas palabras del doctor Augusto. Me gustaría que revisaran si la revista se puede subir también al boletín, o sea, al archivo PDF completo, porque eso es lo único que va a permitir que la revista se vuelva muy consultada. Se podría trabajar de 2 maneras, con ISBN en papel y con un ese sería un ISSN, perdón, un ISSN en papel y un ISSN digital. Pero esa es una apuesta muy interesante que haría la academia, porque hoy toda la gente está revisando en redes, y el papel más en revistas. En libros uno todavía quiere tener el papel, pero en las revistas la gente va a mirar y a focalizar en cosas muy específicas. Yo creo que eso le daría una visibilidad inmensa a la academia, y también impulsaría que muchos académicos publicaran en la revista, porque nos interesa que nos vean, que nos citen, que nos lean. Es algo muy importante. Entonces dejo también a consideración eso, y me uno a la propuesta del profesor Augusto Trujillo. No muy elaborada, porque solo ahora vino a la mente esta posibilidad, y es que tenemos en todas las revistas conceptos de distintas áreas: civil, penal, laboral, tributario y demás, pero de pronto podríamos eventualmente, con unos estudiantes o personas que nos puedan, jóvenes que nos puedan apoyar en esto, hacer como una revisión de las revistas de 10 años para acá y extraer
por materia los artículos que existen para poder plasmarlos en publicaciones especializadas, o sea, pensamiento en la academia, en laboral, en civil, en comercial, y es posible que de esa forma haya más apertura de los colegas abogados a leerlas, porque siento que en nuestras revistas hay cosas muy valiosas que por estar en muchos números los temas, por ejemplo, el laboral, pues no se busca, no se consulta. Dejo esa idea. Y yo creo que pudiéramos nosotros aprovechar el contacto que hicimos por intermedio del doctor Augusto Ibáñez cuando se hizo la programación de la participación de las universidades Externado de Colombia, Rosario y Javeriana para el pasado congreso. Y con seguridad que eso nos daría muy buen resultado, porque yo creo que podíamos contar con la participación de algunos estudiantes que nos hicieran en ayuda en esa investigación, dirigida obviamente por un académico, y sin expensas de que también en el futuro puedan aumentarse por otro tipo de universidades. Me parece muy interesante esa sugerencia. Bueno, agotado el orden del día, entonces yo declaro cerrada la sesión.